Y le explico la grande revolución que comenzó hace 500 años, ¿recuerdan? Este octubre pasado se está cumpliendo el que Martín Lutero, pues, protestó contra el Papa. Más bien contra el esquema doctrinal y religioso que estaba imperando, que era tan solo un negocio. Era una cosa terrible. Ahora bien, sucedió porque Dios lo alumbró con la ciencia de Dios. ¿Sí? La ciencia de Dios nos enseña lo que es la justicia. Hoy en la mañana estaba leyendo yo el Salmo de mi lectura matinal y dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Y le decía: Señor, tengo tantos años de leer esto, más de 40 años, y todavía quiero entenderte aquí que dices: veré tu rostro en justicia. ¿Sí? Y yo digo que el Señor ha movido la cabeza. Bueno, Fernando, entonces cuando hablas tú de esto, ¿de qué hablas? ¿Es esto lo que yo estoy queriendo decir? ¿Justicia de quién? Ah, no, pues no es la mía. Es la que recibí aquí. ¿Qué acabas de leer, Jero? Sí. Al que no conoció pecado, con nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Porque hemos hecho justicia. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, dice el salmista. ¿En la justicia de quién? De Dios, no la nuestra. Y esa es la ciencia de Dios de la salvación. Yo creo que ustedes han leído a Pablo en Romanos, cuando dice: miren, hermanos, yo les doy testimonio de mi pueblo, de los judíos, que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, establecen la suya propia. ¿Sí? ¿Lo recuerdan, hermanos? Capítulo 10 de Romanos. Dice: tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué cosa es la ciencia? Ustedes saben que hoy en los seminarios, en el estudio de la teología, hay una materia que se llama soteriología. ¿Sí? ¿Lo saben? Escatología, ¿sí saben? Sí. Bueno, escatología, ¿qué es? Es el estudio de las últimas cosas, ¿no? Soteriología es el estudio de la salvación en las Escrituras. Bueno, hay mucha escatología, pero nada de soteriología, de verdad. Hoy que están haciendo los temblores, los huracanes, y que parece que el mundo ya está a punto de algo, muchos predicadores andan por ahí diciendo: ya Cristo viene, ¿estás preparado? ¿Si lo han oído o no lo han oído? Sí. O hasta ustedes lo han dicho. ¿Y saben qué? Esa expresión preparados se está diciendo desde hace 2000 años, y no porque vinieron terremotos, temblores ni nada, sino porque así mandó el Señor a sus apóstoles a decir a la gente: prepárense, preparad el camino del Señor. ¿No decía así Juan el Bautista? Preparad el camino del Señor. Entonces, ¿qué es entonces estar preparado? Yo le puedo decir a alguien: ya Cristo viene, ¿estás preparado? Y que me dijera él: ¿y qué significa estar preparado, hermano? Yo tengo que saber decirle qué es estar preparado para recibir a Cristo. Ahora, ¿cuántos hermanos no se prepararon desde hace 2000 años? 2000 años. ¿Y se preparaban porque Cristo viniera? No, se preparaban porque sabían que un día Cristo iba a venir por los preparados. Pero no por su inminencia de que ya viniera. Allí en Tesalonicenses se levanta una discusión, y Pablo tiene que meterse a defender la situación, a aclararla. Dice: en cuanto al regreso de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, no se muevan de su manera de pensar, la cual yo les he enseñado.
Porque muchos andan por ahí diciendo que ya viene el Señor. Fíjense, hace 2000 años ya andaban unos, ya viene el Señor, ya viene el Señor. No, hermanos, no vendrá sin que antes sucedan estas cosas. Y cuando dice las cosas, la verdad, yo veo que los escatólogos no toman mucho en cuenta esas palabras. O sea, no las explican escrituralmente. Nada más las dicen. ¿Sí? Hasta que aquel se ha quitado de en medio. Y empieza un teólogo por acá, bueno, yo creo que el que se va a quitar de en medio es el Espíritu Santo. Y que el que se va a quitar de en medio, y cada quien tiene sus rollos. Pero no aciertan. ¿Hay algún pecado en decir, yo no entiendo esta palabra? ¿Hay algún pecado en ellos? No, pero no quieren quedar como ignorantes. Quieren presentarse como que lo saben todo. Hermanos, ni el apóstol Pablo, ¿qué dijo él? En parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces entenderé. Amén. Pero las cosas a las que hemos llegado, dice Pablo, no se muevan a las que ya están establecidas. ¿Y qué es lo que le interesaba a Pablo? Esto. Por eso le dicen el apóstol de la cruz a Pablo. Por eso es que él escribió, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? ¿Quién no se sabe de memoria ese versículo? Digo, de los que tantito leen la Biblia, pues. ¿Verdad? Y fíjense bien, los verbos, los tiempos, los modos gramaticales que están en la Biblia, hay que respetarlos, hermanos. Porque nos estamos volviendo como los políticos. Chiquillos y chiquillas. ¿Sí? Hermanos y hermanas. Y así se está metiendo estamos desbaratando la gramática. Eso es incorrecto. Cuando decimos damas y caballeros, para decir, pues, está bien. Pero no tienes tú por qué decir presidenta, gobernanta. No, eso no va con la gramática. Y lo mismo que estamos haciendo, y por ello, aquí, nos dice, con Cristo estuve juntamente crucificado, dice así. Estoy. Órale, pero si eso ya pasó. Entonces, ¿qué decía Pablo? Estoy. ¿Por qué? Bueno, porque ese es un hecho de la vida eterna. Por eso le dice a Timoteo, Timoteo, echa mano de la vida eterna. ¿Cómo se echa mano de la vida eterna? Yo sé echar mano de cosas de aquí abajo, pero ¿cómo echo mano de la vida eterna? Esa es la enseñanza, esa es la teología. Cuando oímos teología, pensamos que eso es para los que están allá en los seminarios. No, hermano, la teología, el apóstol Pablo fue un teólogo. Si tú entiendes a Pablo, Juan fue un teólogo. Hasta algunos le dicen Juan el teólogo. Si tú entiendes a Juan, entonces tú estás estudiando teología, hermano. ¿Por qué? Porque teología quiere decir conocer el tratado del conocimiento de Dios. Así es, hermanos. Entonces, pues, esto es lo superficial. Fue contado entre los pecadores. Debemos entenderlo correctamente. Fue contado quiere decir que Dios lo vio como pecador. Y no es que nomás lo vio, no, fue contado. ¿Cuántos pecadores están aquí? 1, 2, 3. Eso quiere decir, no quiere decir que fue crucificado entre dos malhechores. ¿No? El versículo que leyó Karen está clarísimo. Está clarísimo. Isaías lo estaba viendo bien, pero bien. El asunto es que hemos hecho de la religión cuando debiera ser lo más profundo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vida eterna. ¿De qué me servirá que yo viva 100 años aquí, pero si con gran éxito, haciéndole en esto, haciéndole en otro, si no la hago para la vida eterna?
¿De qué sirve? De nada. ¿No lo dijo Jesús? ¿De qué os sirve si os granjeares todo el mundo, pero perdiereis el alma? ¿De qué sirve? Entonces hay que poner atención. ¿Tenemos jóvenes o viejos? Jóvenes, porque si el Señor nos llama, y de hecho nos está llamando a hablar la verdad a los demás, y los viejos a enderezarles la doctrina a los jóvenes que andan chuecos. O sea, nunca es tarde para nadie. Así que mis hermanos, vean ustedes, los designios de Dios son inescrutables, dice Pablo. ¿Alguien me quiere buscar Romanos 11:33? Romanos 11:33, porque lo vas a primero lo leer, por favor. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Muy bien. Insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué quiere decir insondable? Que no se puede sondear. Así, tú, ya mandamos mandamos como la mosca, ¿verdad? Ya mandamos una sonda allá, a otros planetas, ¿verdad? Una sonda anda por allá y anda tomando fotos y nos las regresa, nos las manda, ¿no? Bueno, los juicios de Dios son insondables. Que tú digas, no, yo sí le entiendo todo a Dios. ¿La verdad? No. Inescrutable, ¿qué quiere decir? Que, pues cuando tú escrutas algo, pues tú puedes desglosarlo y todo. Pero inescrutable, pues que por más que le busques, ¿sí? Por ejemplo, mire, me pregunta uno de mis nietos, los niños, qué barbaridad, los niños, qué hermosos instrumentos de Dios para enseñarnos a los viejos. Me dice mi nieto, oye papito, él me dice papito, oye papito, dice, ¿tú crees que Dios le puede dar orden a un hombre para que mate a otro hombre? Híjole, pues dice que está leyendo la Biblia y la va a seguir leyendo, ¿no? Y se va a encontrar al rey Saúl, ¿o no? ¿Qué le fue mandado a Saúl? ¿Sí? ¿Y a David? ¿Y a los jueces? Y es la misma Biblia donde está Cristo aquí. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le explico? ¿No? A ver, ¿cómo le dirías tú a un niño? Que Dios nos dé sabiduría. ¿Sí? ¿Sí saben por qué? Porque esto puede el hombre usarlo como piedra de tropiezo. Una vez yo le estaba predicando a alguien que Cristo acá, Cristo allá, y Dios, el Dios de la Biblia, y decía yo. Y lo usan todavía, pero... Sí, y me estaba oyendo así, como que me aguantó un rato, pero ya después, que revienta y que me dice, mira, yo no creo en un Dios sanguinario. ¿Y qué le podía contestar yo? Pues ahí está un montón de sangre en la Biblia. ¿Sí? Resulta inexplicable que Dios le dijera a Saúl, ve y acabe con los amalecitas, con todo, y ganado todo, viejos, niños, jóvenes, todo. Seamos sinceros, ¿lo entendemos? Muchas cosas no. No las entendemos, pero allí están. ¿Y eso hace que Dios cambie? Aquí donde, ¿quién leyó Romanos? Tú leíste, insondables a sus juicios. Hermanos, entendemos que Dios es el dueño de la vida. Él la formó, Él la da, y Él es la única autoridad para quitarla. ¿Es así? Sí. Bueno, un hombre no tiene el derecho de quitar la vida a nadie. Necesita
autorización. ¿Es así? Por eso a los soldados no se les llaman asesinos, aunque maten a un montón. ¿O sí? ¿No? ¿Por qué? Porque se les dio autoridad, autorización. Autorización para matar, ¿sí? No hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Y las que fueron establecidas? Por Dios fueron establecidas. ¿Ya? Y ha habido una gran controversia en esto. Hubo un soldado, un muchacho en Estados Unidos que se alistó en el ejército, pero no para ir a matar, sino para hacer de la Cruz Roja y andar salvando a soldados. Y lo quisieron hacer a fuerzas, pues no. Y total que aceptaron que se fuera en la Cruz Roja, sin fusil. Pero lo hacía por su conciencia. Y salvó a un montón. Ahora, la conciencia es algo tremendo, hermanos. Por eso Pablo dice, bienaventurado el hombre que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Lo han leído? Porque la conciencia es terrible. Uno no se puede meter con la conciencia ajena para nada. ¿Sí? Y si uno se mete con la conciencia ajena, está uno transgrediendo, está faltándole al respeto a alguien. Es como si alguien se mete en tu propiedad privada. ¿Saben que los americanos tienen esa ley bien puesta? Si te metes a un lugar, una propiedad ajena, te puedes sacar con él. Así es. Y entonces meterse en la conciencia ajena es cosa terrible. A Pablo le cuesta trabajo explicarnos cosas. Por ejemplo, ahora Día de Muertos. Yo voy y ministro a gente por aquí, por allá, y algunas en el mercado. Y que me ve una hermana que vende aguacates. Dice, oiga, me vio hablar con otra persona. Y dice, oiga, yo le quiero preguntar algo. Y me empieza a preguntar, ¿de qué? Le digo, ¿qué me quiere preguntar, hermano? Dice, es que, y empieza a hablar de lo de los muertos, ir al panteón y la ofrenda y todo eso, ¿no? Y es que yo he entendido pues que eso no le agrada a Dios. Le digo, ¿tú crees que si alguien que es cristiano y es taxista tiene que hacer selección de personas? Y si ve prostitutas, no te llevo. Y si dices, tiene cara de sicario, tampoco te llevo. Este es gay, tampoco lo llevo. ¿Tú crees que hacían a los taxistas cristianos? No, ¿verdad? Eso es lo que Pablo explica. Dice, si alguien te invita a comer a su casa, come todo lo que te pongan delante y no hagas preguntas por motivos de conciencia. Porque los ídolos nada son. Está tremendo, los ídolos nada son. ¿Qué? Y bueno, ya hasta día libre, el Día de Muertos, ¿no? Y dice, si mi trabajo no me dan otro día para ir al panteón, pues yo lo aprovecho. Pero tú no vas como va el montón a hacer un culto a muertos. Tú no vas así. Tú vas de otro modo. O el día que quieras ir, pues. Hermanos, Pablo dice, no sean niños en el modo de pensar, sean maduros en el modo de pensar. Una vez, estando en una congregación, el pastor de la grande congregación nos invitó a mí y a varios, y uno de los hermanos, pues, en este tiempo, ustedes van a la panadería y no encuentran más que pan de muerto, no hay, ¿o no? Así es, no, pues una hermana o una pareja llegó con su bolsa de pan, la puso en la mesa, ¿no? Y el pastor andaba por no sé dónde. Ya que todos estábamos en la mesa, llega el pastor y ve el pan de muerto. Quítenme eso de ahí, por favor. Qué santo, ¿eh? Quítenme eso de ahí, por favor. Y bien que se le aplica el dicho que la hicimos a la mexicana.
Pero en la escritura está así: fariseos, hipócritas, intérpretes de la ley, vuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Cómo lo decimos en mexicano? Se espantan de la mortaja y andan abrazados del muerto. ¿Sí lo han oído? Así es. Nos espantamos de las cosas de encima, dice Jesús. Juzgar con juicio justo, no por las apariencias. Vamos a ver, eso, juzgar por las apariencias, olvídense. Eso está terrible. Por las apariencias, muchos fueron muertos, mal juzgados por las apariencias. Y Jesús sigue diciendo: juzgar con juicio justo, no por las apariencias. Así que, mis hermanos, ¿cómo llegamos al juicio justo? Sino con la luz de Dios, la luz de su palabra. Pero hay que pagar un precio, hermanos. Esto no llega, ¿sí? Hace años un joven se me acercó y me dijo: hermano, ¿cuál es su secreto para comprender las escrituras? Y, ¿no? Y, pues, ¿qué es que lo oigo predicar, hermano? ¿Qué? Digo, ¿quieres que vas a saber el secreto? Dice, pues sí, hermano, yo quiero servir a Dios y predicar. ¿Sabes qué? Mira, yo me compré una Thompson, de esas nuevecitas, estaban nuevas, las Thompson. Trae concordancia, datos históricos, antropológicos, ¿no? Un biblioteca así bonita, ¿no? En piel te la vendían, bueno. Y todas las noches me la pongo debajo de mi almohada y allí duermo sobre ella. Y cada día amanezco más sabio. No me movió la cabeza y se rió. No, hermano, dígame. ¿Quieres saber la neta? Mira, la neta está como aquel, también el joven emocionado que estaba oyendo al predicador, el testimonio, acá ya se le acerca al final y dice: hermano, ore por mí, yo quiero ser un hombre siervo de Dios, así como usted. ¿De verdad? Sí, hermano, híncate pues. Ya que lo hinca: Señor, aquí a este joven que quiere servirte, que quiere, Te ruego, Señor, que le mandes todas las aflicciones que necesita, de las que se traten, de salud, económicas, de persecuciones, de lo que sea. Mándaselas, Padre. Y aquel, yo le pedí que orara para que... Esa es la neta, ¿no? Bueno, no estábamos cantando hace rato esa cancioncita tan romántica que dice: tú eres alfarero, quebrántame, transfórmame. No, pues está fácil cantarlo y decirlo, pero espérate que te llegue. ¿Quieres que te llegue el quebranto de Dios? Es como dice el profeta: quieren el gran día de Jehová. ¿Para qué quieren el gran día de Jehová? Si va a ser de oscuridad, de tinieblas y de tribulación, ¿para qué andan detrás del día de Jehová? ¿Lo han leído? Búsquenlo, por favor. Porque muchos andan hablando ya. No, hermanos. Es terrible. Terrible. Así que, hermanos, son pues inescrutables los caminos del Señor. Pero Él quiere que seamos soteriólogos en el sentido que entendamos la salvación, porque ¿cuál es el gran propósito de la venida del Señor Jesucristo? Que los hombres sean salvos. Entonces, todo predicador, todo maestro de la palabra debe ser especialista en la soteriología, es decir, en la salvación del hombre, y entender, y así explicar, para que el hombre llegue a aquilatar correctamente su salvación, ¿no? Imagínense si alguien me salvó porque me andaba ahogando, yo de repente pues le digo: Señor, gracias, amigo, gracias porque me salvaste. Pero con el tiempecito se dije: este hombre arriesgó su vida, pudo haber dejado a sus hijos huérfanos,
con que se hubiera hablado conmigo. Y empiezo a ver todo lo que está alrededor y digo, no, qué tremendo lo que me dio, qué salvación. Pues ahora imagínense con Jesucristo. Tremendo. Entonces, llegar a entender lo que significa mi salvación, esa es la cosa que Dios quiere, porque la salvación lo que produce primero en el hombre se llama gratitud. Gratitud. Y dice Hebreos que con corazón agradecido sirvamos al Señor. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos. No hizo cualquier cosa Jesús en la cruz. No hizo cualquier cosa Dios al hacerse hombre y morir así. Entonces, ¿qué vemos allí? ¿Qué quería Dios que viéramos con estos dos ladrones, hermanos? Que allí quedaron tipificadas las dos formas de reaccionar de los hombres ante el insondable o inentendible manera de manifestarse Dios para nuestra salvación. Así. Solo dos. Vean qué contraste entre estos dos hombres, hermanos. ¿Sí? Esto es una extrema humillación. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que dice Filipenses al respecto 2:6-8? Filipenses 2:6-8. Véanlo, por favor. Encuéntrenlo. Lilia, ¿quieres ayudarme buscando Efesios 3:8-12, por favor? Efesios. Ajá. 8-12. Y el que encuentre primero Filipenses, por favor. 2, 6, 8. 2, del 6 al 8, por favor. Dice la palabra de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, se hizo semejante a nosotros. Eso ya es una humillación. ¿Por qué? Vean lo que dijo la Virgen María. Has mirado la bajeza de tu sierva. ¿No lo dijo así? Ella sabía bien lo que era. Y entonces Dios toma forma de hombre y nomás al hacer eso, ya se humilló. Dice el Salmo 113, ¿quién como el Señor nuestro Dios que se humilla a mirar a la tierra? Nomás mirándola, ya se humilló, porque Él es el creador del universo. Y se mete en una partícula así, una arena que está perdida en el universo. Eso ya es de humillación. Así que, por eso dice, se humilló extremadamente. Por eso le dio un nombre, que es Sobre todo. sobre todo. Fue exaltado hasta lo sumo. Ya no hay más. ¿Qué dice Efesios, Lilia, por favor? Dice, a mí, que soy menos que el más, pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de los inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Bien, Pablo está hablando de misterios, cosas inescrutables. Entonces, la salvación, el modo de salvar Dios a los hombres es un misterio. Los judíos no lo entendieron. Satanás no lo entendió. Por eso él dijo, crucifíquenle. No entendía que diciendo crucifíquenle, ahí estaba su derrota. No lo entendió. Y muchos hombres no lo entendieron. Pero aquí estuvo la victoria, o está, para hablar correctamente.
Allí está la victoria. Así que, mis hermanos, el primer malhechor representa a los hombres que sin saberlo se prestan a ser instrumentos en la mano diabólica de la incredulidad. Y usó la misma figura que Satanás usó para tentar a Jesús. ¿Qué le dice este malhechor a Jesús? Si tú eres. ¿Y qué le dijo Satanás a Jesús en el desierto? Si tú eres. Es el mismo. Entonces, este malhechor está representando a los hombres que tientan a Dios. Y bueno, hermano, pues ese malhechor era un malhechor. No, hermanos, los hombres no nos hacemos pecadores por pecar. Los hombres pecamos porque somos pecadores. ¿Sí? Hay asesinos con pistola en mano y hay asesinos de cuello blanco. Así es. Y se cumple lo que dice Salomón en Eclesiastés: he visto justos que mueren como impíos, e impíos que mueren como justos. ¿Sí lo han leído, hermanos? Así es. Por eso las apariencias hay que tener cuidado con ellas, hermanos. Entonces, este hombre estaba reflejando ese veneno inyectado por Satanás en los hombres, la soberbia e incredulidad. Ya se los he dicho, el pecado original no es otra cosa que la incredulidad del hombre, es decir, mover la fe al Padre y otorgársela a Satanás. Eso fue lo que hizo nuestra madre Eva. Si Eva no le hubiera creído a Satanás, no estira la mano para tomar el fruto, pero le creyó. Y al creerle, dejó a Dios sin su fe. Esto es terrible. Por eso dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, ¿qué cosa es lo que está tratando Dios desde el principio? Desde el principio es que el hombre le retorne la fe a Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y Satanás es el falso Dios. Yo te voy a hacer mejor que Dios. Dios no te quiso compartir todo, porque sabe Dios que el día que comas de este fruto vas a ser como Dios. Eso no te lo dijo Él. Yo sí, créeme. Y les pregunto, ¿estaba diciendo mentira el diablo? No, estaba diciendo la verdad. Porque después de que comieron, ¿qué dijo Dios? Ahora el hombre es uno como de nosotros. Así que cerrémosle el huerto para que no estire la mano y tome del árbol de la vida. Entonces, el diablo nunca viene con mentiras cuadradas, hermano. Siempre viene con verdades enfrente, pero detrás trae el veneno de la mentira. Por eso es engaño. Yo no te podría engañar queriéndote vender un anillo como de oro si se ve bien negro como el fierro. Dices, ¿no? Pero si te enseño un anillo bien brillante, caracoles y luego con una piedrota encima, si no, pues sí, y ya empiezas a dudar y dices, no, sí, si quieres, cálalo, ¿no? Mira, es más, ahorita que vengo yo de acá y me cuentan una historia y dices, y mira, me acaban de ofrecer tanto, pero tú me caes bien, yo te lo doy a ti en tanto. Y dices, no, pues hay que aprovechar, y sopas, caíste en el engaño. Pero nadie te va a engañar con un anillo negro de fierro. Así es. Entonces nuestros primeros padres fueron engañados. Y Pablo se los dice a los corintios: me temo
que así como Satanás, como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean desviados de la verdad. ¿Lo han leído, hermanos? Ahí está. Entonces, lo que Dios está tratando de regresar, o sea, los hombres regresarlos a que pongan la fe otra vez en Él. Y por eso el libro de Hebreos lo trata, pero ampliamente, todo un capítulo, el capítulo 11, y empieza a hablar, no de Moisés para acá, empieza a hablar desde Abel. ¿Y quién fue Abel? Pues es de los primerititos, ¿no? Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Es decir, que Abel creyó a Dios. ¿Quién le enseñó eso? Sus padres. ¿Por qué? Porque Dios a Eva y a Adán y a Eva, los restauró inmediatamente. Cuando los vistió con pieles, los restauró y les enseñó que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Se los enseñó. Alguien inocente tuvo que morir por ti. Derramó sangre y los cubrió. Porque ellos se cubrieron con hojas. ¿Sí? ¿Saben qué representan las hojas, hermanos? Para cubrirnos del pecado. Las religiones. Las religiones todos son caminos que quieren llegar a Dios, pero no llegan. El único camino que llega, que se establece entre Dios y los hombres, es el que Él hizo de arriba hacia abajo. Jesucristo. ¿Sí? ¿No nos hagamos de memoria ese versículo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie. Así que búsquenle. Y el hombre se ha buscado muchos caminos. Y algunos te lo dicen. No, sé que hay muchas religiones, hay muchas maneras de llegar a Dios. Así es. De querer llegar a Dios, sí. Pero de llegar, solo un camino. Se llama Jesucristo. Es el único camino. No hay más. Y por eso son los pleitos entre religiones, o de los incrédulos contra los creyentes. Se pueden juntar musulmanes, budistas, de todos y todos, mientras todos digan que hay un solo Dios, un solo ser supremo, todos están felices, contentos, tomando cafecito, dar su abrazo, besito. Pero cuando a alguien se le ocurre decir, ese Dios se hizo carne en Cristo Jesús, ya tronaste. ¿Sí? Así es. Y ahora bien, ningún creyente en Cristo se puede quedar con la boca cerrada. No se puede. Por eso dice Pablo, con el corazón se cree para justicia delante de Dios. Y con la boca se confiesa para salvación, pero no la mía, sino del que me oye. Porque muchos interpretan mal el versículo ahí. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero no la mía. Yo ya creí en mi corazón, por eso soy salvo. Y ahora hablo para salvación de los que me oyen. Eso quiere decir. Pero lo torcemos fácil. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, este malhechor pues está representando a este tipo de hombres que unos, sin saberlo, se prestan como el brazo de Satanás para seguir tentando a Dios. Y esto no es nuevo, hermanos. Miren, ¿qué hicieron nuestros hermanos del pueblo de Israel allá en el desierto, hermanos? A ver, ayúdenme a buscar Salmos 95 del 8 al 9, por favor, Claudia. Salmo 95 del 8 al 9, y acá Martín 106, 14, Salmos también. ¿Qué dice Claudia? Salmos 95, 8 al 9. La palabra de Dios dice así: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto,
donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Donde me tentaron vuestros padres. Vean ustedes, no necesitaban ser así vistos como malhechores. Tentaron a Dios. Dice el salmista en otro lado, pidiendo comida a su gusto. A ver qué dice el otro salmo. Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Se entregaron a un deseo desordenado y tentaron a Dios en la soledad. Entonces, es decir, pues, que lo que Satanás usa en el hombre es la incredulidad para estar tentando a Dios, para tentarlo. Y si hay algo terrible, vean cómo Jesús, Él usó la Escritura del modo correcto. ¿Qué le contestó a Satanás? No tentarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y vean ustedes, a veces alguien de una manera tan ridícula puede estar tentando a Dios, como, yo no sé si fue cierto esto o no, pero lo retrata mucho, de que en una inundación, un hombre que se creía muy espiritual, dijo, no, a mí Dios me va a salvar, porque estaban llegando, no, sálganse, porque se está inundando, no, a mí Dios me va a salvar, yo aquí me quedo. Bueno, no yo, y el agua empezó a ir para arriba, así que hasta que se tuvo que subir al techo, ya estando en el techo, le llega una lancha, vámonos, Dios me va a salvar, no me voy. Pues aquel de la lancha dice, pues ahí nos vemos. Luego llegó hasta un helicóptero, no, Dios me va a salvar. Se ahogó. ¿Cuántas veces Dios le mandó salvación? Pero él tentó a Dios. ¿Sabe qué hacemos cuando vamos manejando imprudentemente en la carretera y le pisamos el fierro, como se dice? No más porque me gusta. No porque lleve alguna prisa, no porque maneje yo una ambulancia. No, porque me gusta. ¿Eh? La imprudencia es tentar a Dios, hermanos. A mí la coca no me hace daño, a todos los demás sí, pero a mí no. ¿Sí? Dios está obligado. No, hermanos. Y entonces cuando empezamos a escudriñar qué significa tentar a Dios, entonces decimos, no, pues a lo mejor le gano a este malhechor yo. Y así andamos tentando a Dios. Un día le dije a un consiervo, porque no, ni se suban con ya los hermanos no se querían subir con él. No, entonces que le digo, oye, ¿por qué tientas a Dios? ¿Qué es? Hermano, si me dicen, oye, Fernando, en tu coche lleva que se está muriendo, creo que le dio un infarto, dígame si voy a ir respetando los topes y así, que no voy a ir con una ambulancia. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Pero no es porque me gusta andar de imprudente a mí, es tentar a Dios. Entonces, tengamos cuidado. ¿Sí? Así que, y déjenme decirles, en este mundo estamos siempre a un pellejito de andar en eso, de un modo o de otro. De un modo o de otro. Ahora bien, mis hermanos, vivimos por fe, andamos por fe, pero la fe no se enraiza en que yo crea que esto va a ocurrir y que aquello va a suceder. No, la fe se enraiza y comienza aquí, en este evento, en la cruz, para que yo tenga vida nueva, para que yo nazca de nuevo. Allí comienza la fe. Y por eso nuestros hermanos en el desierto no entraron en el reposo de Dios, dice la Escritura. ¿Alguien quiere
ver Hebreos 3, 16 al 19. ¿Sí? 16 al 19, por favor. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Así es. ¿Qué es lo que desobedecieron? Bueno, a la fe. Es decir, no otorgarle la fe a quien le corresponde, al que le corresponde, es a Dios. Se la seguían dando a Egipto. Nos trajiste a morir aquí, Moisés. Allá estaríamos más seguros. Y se les olvidó que el que abrió el mar no fue Moisés. Que el que sacó agua de la roca no fue Moisés. Que el que hizo tantas señales entre ellos para llevarlos en el éxodo, sacarlos de la esclavitud, Dios, para que caminaran de día y el sol no los lastimara, les puso sombra. Para que caminaran de noche, les puso una columna de fuego. Y todavía están tentando a Dios. Esto es, vean que ya viene el segundo malhechor. Ese es el que representa al otro tipo de personas. Este tipo de personas son los que saben reconocer su maldad. Y no encuentran otro refugio sino en la misericordia de Dios. Así es. Y este hombre así lo expresa. No le dijo al otro, mira, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Pero este ningún mal hizo. Y el otro, así es. Este hombre, por favor, trasládense al Monte Calvario hace 2000 años, casi. Y pónganse en el lugar del malhechor, el segundo. Y volteen a ver a este hombre que, a diferencia de esos dos, le clavaron una corona de espinas. Y sin duda ya no se le veían las facciones, estaban llenas de, seguro, el pómulo reventado de un trancazo, o de perdido el ojo cerrado, porque no creo que le hacían así. Le daban con saña, es decir, estaba maltrecho. Maltrecho. Bueno, ver a ese hombre maltrecho no le fue obstáculo a este malhechor para ver al rey. No le fue obstáculo, porque lo estaba viendo con el corazón, porque creyó. Si no, no le dice, acuérdate de mí cuando vengas él. No se lo dice, pero creyó. Y le fue contado por justicia. Así como a Abraham, así como a todos los hombres del capítulo 11 de Hebreos, les fue contado por justicia. Pero este malhechor, si por eso estaba allí, y nomás por decir eso, se fue al cielo. Nomás por decir eso. Pero ¿sabes qué? No lo dijo con la boca. Lo dijo acá. ¿Ya? ¿Por qué obra buena se estaba yendo al cielo? Era malhechor, pero allí lo reconoció. Ahora ven ustedes, mis hermanos, a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo es posible que esta calaña de hombres a mí me representen? Bueno, repito, no se hace uno pecador, el hombre no es pecador porque peca. Pecamos porque somos pecadores, ya lo traemos en la naturaleza. Y unos de un modo y otros de otro.
unos ladrones, unos lo que ustedes quieran. Bien, ahora vean ustedes. Hay un hombre que era visto de alta calidad moral, llamado Pablo. ¿Era o no así visto? Alta calidad moral. Y cuando él nos dice su currículum o su perfil, pues, dice fariseo de, hebreo de, en cuanto a celo, perseguidor, doctor, y bueno, y de pilón, ciudadano romano, como ser hoy, americano. ¿Sí? Recuerden que un hombre le dijo, oye, si a mí me costó una grande feria lograr la ciudadanía, ¿y tú? Y le dice, yo soy de nacimiento. Tremendo. Usó Pablo eso que Dios le dio para llegar hasta el César. Pero en fin, este hombre era visto con una alta calidad moral. ¿Y saben qué llegó a decir Pablo? Todo lo tengo por basura, por el supremo conocimiento de Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que este hermano, Pablo, que era pues visto a los ojos de los hombres como de gran talla, ¿saben lo que llegó a decir, mis hermanos? 1 Timoteo 1:15. ¿Está? Martín, ya. Léelo, por favor. Pero se salvará engendrando hijo. No. 1 Timoteo 1:15. Primera de Timoteo. Ay, perdón, estaba en la 2. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pues este hubiera sido el primero, ¿no? De los pecadores. Pero un hombre de alta talla moral, él dice de sí mismo, de los pecadores yo soy. Se puso adelante del malhechor. ¿Por qué? Porque entendió clarísimamente que lo que los hombres llaman sublime, para Dios es abominación. Vean ustedes, por favor, en el Evangelio, Lucas 16:15, por favor. Lucas 16:15, rapidísimamente, por favor. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Aquellos hombres que se justificaban a sí mismos por su vida de moralidad, Dios lo tiene por abominación. Dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. ¿Quién te tiene que justificar para que seas justo delante de Dios? ¿Quién? Jesús. Cristo, por la fe. Si no hay fe, no hay, hermanos. Entonces, somos justificados porque Cristo nos otorga su justicia. Dice Pablo a los Corintios, fuimos hechos santificación, justificación, sabiduría en Cristo Jesús. Eso fuimos hechos. Yo creo que a lo mejor porque pues me he conservado yo bien sin hacer esto, sin hacer lo otro, y he sido un buen muchacho. ¿Es por eso? No, para nada, hermanos. Cuando empiezas tú a decir eso, tú te justificas a ti mismo. No, tú tendrías igual que yo que decir de los pecadores, yo soy el primero. Porque ya entendí que el gran pecado que Dios me perdonó no son las cosas que yo soy consciente o los demás, y que algunas ni soy consciente. Porque no solamente hay pecados de hacer, hay pecados de no hacer, hermanos.
¿Sí? Por eso Pablo escribió, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces hay pecados de hacer y pecados de no hacer. Bueno, entonces el apóstol Pablo sabía bien que el gran pecado que Dios le perdonó, parejito para todos los hombres, es el de la incredulidad. Y dice él, estaba dando testimonio, perseguía a la iglesia de Cristo. Pero el Señor, dice, me vio con misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. ¿Ven? Así que cuando él comenzó a creer, la vida cambió. Es más, el mismo Pedro, fíjense, después parecía más fariseo que él. Porque un día, este Pedro tuvo miedo de los legisladores, de los legalistas, pues, judíos, y dejó de juntarse con Pablo. Y dice Pablo, ahí lo pueden ver en Gálatas, dice, y lo reprendí cara a cara, porque era de condenar, porque andaba en hipocresía, porque no andaba conforme a la verdad del Evangelio. Pedro. Y ahora Pablo, que fue fariseo de fariseos, ¿cuándo comía carne de marrano? ¿Cuándo hacía las cosas que los gentiles? Y ahora él se convirtió en el predicador de los gentiles, y ni modo que llegara a las casas de los gentiles y les dijera, ¿sabes qué? Yo no como esto, A mí nomás denme esto. Él es el que escribió, al judío me he hecho, al gentil me he hecho, a todos me he hecho de todo, con tal de ganar algunos. ¿Tú te harías católico, hermano? ¿Para ir a buscar la salvación de los católicos? Hazlo si Dios te manda. Si Dios me manda, sí. Sí, no es de héroe. ¿Sí? No. Pero si Dios te manda, órale, allí vas a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena, como dice el dicho. Porque aquí, amar a Cristo los sábados, hermano, gloria a Dios, abrazo, beso, hasta 2 veces nos besamos aquí, no, qué padre. Y luego acá el tamal, el atolito, y la pasamos muy bien. Pero ahora, a ver, allá es otro rollo, hermanos. Amar a Dios en tierra ajena, o como algunos dicen, de indios, ¿no? Así que, hermanos, pues, no hay puntos medios. O somos justificados por la fe en Cristo Jesús, así como este malhechor, o Cristo ya ni nos dirigirá la palabra como lo hizo con el otro malhechor. Dígame, ¿le habló al otro? No le habló. ¿Al que le respondió? Al segundo. Al otro, digamos que con sus últimas fuerzas le dijo, no va a ser cuando venga en mi reino, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. ¿Para qué esperar tanto? Hoy. Y al otro, ni lo volvió a ver. Solamente hay esos 2 tipos de personas. Puede ser que Dios haya estado hable y hable y hable y hable y hable. Y si el hombre tuvo tentación tras tentación tras tentación con Dios, llega un día en que ya no va a dirigir la palabra para volver a llamar. Ya no. Esto suena duro, hermanos, pero así es. No hay de otra. Está escrito en los Salmos como no tienen idea. Y el libro de los Salmos es el más citado por los apóstoles y por Jesucristo. Así que bien haríamos en meditarlos, hermanos, diariamente. Así que yo les pregunto, hermanos, ¿ahora entendemos por qué 2 ladrones fueron crucificados junto a Jesús? Para que entendiéramos esto, hermanos. Somos justificados por
la fe en Cristo Jesús como este malhechor. Los que creemos de corazón y los que se mantienen tentando a Dios, ya no hay más que una expectación de fuego, hervor de fuego, dice Hebreos, porque están buscando su propia justicia y niegan la de Dios. Espero que haya quedado claro y entendido esto, mis hermanos, porque estas son las cosas que ustedes tienen que repetir a sus hijos, a sus amigos, a sus parientes y aún a los extraños. ¿Por qué? Porque no puede haber cristianos mudos respecto a la salvación. No puede haber. Y la salvación solo viene por gracia, por medio de la fe. Padre, te bendecimos, te damos gracias porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más penetrante y cortante que toda espada de los filos, y penetra y discierne no solamente nuestros pensamientos, sino las intenciones del corazón. Gracias, Padre. Tu palabra nunca vuelve a ti vacía, siempre cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Bendito eres. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor está con ustedes. Sí, gloria a Dios.